Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Hernán Brown, nací en el año 1975, tuve un proceso con las adicciones en las drogas en los años 90, hoy estoy por cumplir casi 23 años fuera de ellas y queremos aprovechar para, por medio de este video, compartir con ustedes una experiencia con respecto a cómo pueden ayudar o cómo pueden ayudarse a ustedes si están pasando con este problema de las adicciones. En este caso, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la cocaína, de los efectos y las consecuencias que ellas producen. Bueno, mi experiencia con la cocaína fue muy rápido, luego de tener un paso muy breve por la marihuana. La cocaína fue algo que llegó a mi vida por medio de amistades en el barrio. Obviamente que no fue que me lo trajeron así en la mano, sino que todo comenzó en algunos cumpleaños o fiestas que hacíamos en el barrio con amigos. En mi caso fue muy particular porque había una vecina que se había puesto de novia con un ex jugador de fútbol que había viajado desde Buenos Aires a la ciudad natal donde yo vivía, en Punta Alta, y bueno, en una noche, entre tragos y cigarrillos, me dicen, bueno, tengo algo en el baño para vos preparado, tengo un regalo arriba de la tapa del baño, si querés pasá y tomalo. Y cuando fui me encontré que tenía una raya de cocaína, y por no ser menos, por no quedar como un tonto, o por no quedar como un cobarde, aspiré por primera vez. Y lo hice por curiosidad. Sí, recuerdo que en ese momento no sentí realmente nada especial, más que todo era la emoción de decir me puse algo en la nariz. Pero luego, bueno, eso se empezó a repetir con esta gente y luego por mis propios medios empecé a buscarla hasta que llegó un punto en mi vida donde no podía vivir sin estar en ese estado, ¿no?, de dureza, como se suele decir con la cocaína. Y bueno, esto es algo que comienza así como algo muy simple, como algo muy tonto, pero que luego del pasar de los días, las semanas, los meses, incluso años, llegamos a un estado donde la cocaína te puede llevar a hacer perder todo, no solamente tu vida con la salud, sino también con respecto a los amigos, a las amistades y por supuesto a la familia. Bueno, la cocaína, lo que yo encontraba en ella, en lo personal, era como que sacaba todo lo que yo no podía hacer cuando estaba sin drogarme. Yo encontré en la cocaína como una compañera de dolores, de angustias. Obviamente que la cocaína para nada lo es, pero en ese momento yo creía que estaba bien acompañado porque sacaba de mi interior palabras o sentimientos que yo no los podía de alguna manera tener o no los podía ver cuando no estaba en ese efecto. Y eso es lo que causó en mí una adicción, obviamente porque hacía de mí o ponía en mí una personalidad la cual quizás yo quería ser ese, ¿no? Esa persona extrovertida que bueno, encaraba a las mujeres, que iba de, como se solía decir antes, de langa, de vivo, y bueno, la verdad que formó en mí como una personalidad que sin la cocaína yo no lo podía lograr. Obviamente que la cocaína, cuando yo me la empecé a inyectar por el brazo, porque llegué a ese punto donde un día empecé a inyectarme cocaína, porque ya por la nariz no me causaba efectos, o en realidad buscaba otro tipo de sensaciones, y nuevamente, por no ser menos, por no quedar como un cobarde, me hice la primera vez un pico, como se solía decir, en los años 90, y ahí fue donde me inyecté cocaína por primera vez. Lo recuerdo patente, fue una noche donde habíamos salido a bailar y estábamos, bueno, juntando dinero para ir a comprar cocaína. Había poca plata y bueno, al haber poca plata no daba para todos poder consumirla por la nariz, entonces decidimos hacerlos un pico para, bueno, con menos cantidad de cocaína poder
pasarla bien, y bueno, ahí fue por primera vez donde me hice mi primer pico. Y obviamente que eso me llevó a contraer enfermedades virocontagiosas como el HIV. Bueno, la pregunta que muchos se hacen es cuando se enteran que su ser querido, su familiar o su ser cercano, dicen, se está drogando. Dice, bueno, pero ¿y cómo la consigue? ¿De dónde la saca? ¿Quién se la vende? Bueno, todo depende de qué drogas, ¿no? En el caso de la cocaína, no es algo que se pueda encontrar en cualquier lado. Hay lugares específicos como búnker, bocas, que se les suele decir, o punteros en los barrios, donde ellos, bueno, tienen de alguna manera la distribución. ¿Cómo se llega a esos lugares? A través de contactos de personas que ya tienen la confianza de llegar ahí. No todo el mundo llega a la puerta de una venta de cocaína, por ejemplo. No todo el mundo puede ir y decir, bueno, tengo 10 pesos o 50 pesos o 100 pesos, voy y compro 1 gramo de cocaína. No, tenés que tener de alguna manera ya una confianza para poder llegar a ese lugar. Y de ahí vienen los problemas también, porque muchas veces nosotros, al no tener la confianza con esa persona, esas personas viven de eso y te quitan el dinero, te lo roban, y ahí es donde empiezan también los problemas con la compra de la droga. Por eso muchas personas que están escapadas de sus barrios o no pueden ir a ciertos lugares. Esto también está bueno para tenerlo en cuenta. Si algún familiar no quiere seguir yendo a tal lugar o a tal barrio, es porque algún problema hay con la plata. Bueno, ¿cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que estar atentos, o de qué manera nos podemos dar cuenta si nuestro ser querido o nuestra persona más cercana está consumiendo drogas? Bueno, en primer lugar es el cambio de hábito que la persona tiene, ¿no? Si tiene trabajo, ya va a empezar a faltar mucho o va a tratar de no ir. Las horas que se levanta a la mañana y a las horas que llega por la noche. También las cosas personales, si empiezan a faltar efectos personales, si eran personas que tenían quizás computadoras o teléfonos o buena ropa o instrumentos musicales. En mi caso llegué a vender un auto que me había quedado de herencia de mi padre. También vendí motos, le robaba todo lo que era el paso en mi familia, equipos de música, televisión, bueno, lo que había en el galpón, herramientas. Me quedaba con los vueltos, por ejemplo, de los mandados. Mi madre tenía que tener mucho cuidado cuando traía la plata que ganaba en el mes, porque yo ya sabía dónde estaba y de alguna manera también, bueno, buscaba tratar de robarle. El tema de salir a pedirle dinero o tener muchas excusas con familiares, amigos, vecinos, como por ejemplo, no me prestás dinero que mi mamá se fue de viaje, o no me prestás dinero que mi mamá no me dejó para la comida, después te lo devuelvo. Bueno, cuando empecemos a notar todos esos síntomas y esos cambios de hábito o de comportamiento, también en las amistades, por ejemplo, las personas que cada día están más sumergidas en las adicciones empiezan a cambiar las amistades, ya no frecuentan los mismos lugares que al principio, pierden todo tipo de relación con lo social y se empiezan a aislar totalmente de lo que para antes era algo sagrado, como la familia, los amigos, el deporte y bueno, muchas cosas que uno va perdiendo por los cambios esos de hábitos que va obteniendo y que la misma adicción te va llevando a tomar esa decisión, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando un familiar empieza a sospechar que un familiar, un hijo, o puede ser el caso de un esposo, en la mujer o viceversa, lo primero que uno tiene que hacer en este caso es tratar de dialogar, no atacar, que la persona no se sienta atacada. Tampoco lo que podemos obviar es no hacernos cargo de que estamos viviendo con ese problema. El problema mayor en muchas familias es que como que no lo pueden creer y lo niegan constantemente y victimizan a la persona que está teniendo el problema. Y lo que hacen es alargar la agonía porque de alguna manera consienten a esa persona por miedo propio,
por el qué dirán los vecinos, por el qué dirán los parientes, y cuando se enteran muchas veces de verdad y se dan cuenta de que es real, que la persona se está drogando, empiezan a tirar manotazos de ahogado, como se suele decir. Es importante que una vez que se descubre el problema, tratar de dialogar con la persona y abrirle el corazón. No nos olvidemos y recordemos siempre que la droga, tanto sean drogas como la cocaína, drogas duras o drogas más blandas como la marihuana, son consecuencias de cosas que han sucedido en la persona que la está consumiendo. Entonces muchas veces hay que tener cuidado porque hay heridas que son abiertas por las mismas personas que van a tratar de querer ayudar. Y esto es como una herida abierta que uno va a ir a sanar con las manos sucias. En vez de producir una sanidad, puede hacer peor la infección. Por eso tenemos que tener cuidado y de ver de qué manera queremos ayudar a nuestros seres queridos.